Hola a todos, soy el Dr. Demchenko y hoy hablaremos sobre la escoliosis. La escoliosis es un tema enorme y muchísimas personas la padecen. El asunto es que no se trata de una sola enfermedad, sino simplemente de un grupo de síntomas que pueden manifestarse de diferentes maneras, y por eso veremos distintos tipos y clases de escoliosis. Constantemente me piden que alinee la escoliosis con las manos, que la enderece, que acomode las vértebras para quitar la deformidad escoliótica, y existen numerosas solicitudes similares. Las personas que vienen con sus hijos o ya siendo adultos y dicen que necesitan que se les corrija la escoliosis. Así que me gustaría decir unas palabras sobre los enfoques para el tratamiento de la escoliosis y sobre qué es esto. Si en la infancia de un niño empieza a notarse una asimetría en los hombros, si ves que la espalda se ha vuelto algo desigual, entonces posiblemente está comenzando a formarse una escoliosis. Y para ser exactos, lo que tiene es una alteración escoliótica de la postura. ¿Qué significa esto? Eso significa que los huesos todavía tienen una forma normal, pero simplemente los tirones musculares o, por ejemplo, la diferencia en la longitud de las piernas o algunos otros factores, como sentarse incorrectamente en el escritorio, empiezan a formarse. Él tiene inicialmente un patrón muscular así, es decir, una tensión muscular, un desequilibrio de la tensión muscular en el cuerpo, que lo llevará a una alteración de la postura de tipo escoliótico. También tenemos otros dos tipos de alteraciones posturales, la hipercifosis o encorvamiento y la hiperlordosis, cuando la zona lumbar está muy arqueada. Y aquí están la hiperlordosis y la hipercifosis. No tienen nada que ver con la escoliosis y se corrigen muy fácilmente con ejercicios e incluso parcialmente con terapia manual y osteopatía. La escoliosis es una enfermedad mucho más compleja y se caracteriza precisamente por la rotación de las vértebras. Es decir, lo que vemos es un arco así en el paciente y esto ocurre con mayor frecuencia en los niños. Al principio suele haber una escoliosis en forma de C con un solo arco, que en la edad adulta se convierte en una forma de S con arcos compensatorios. No con un solo arco, sino con varios. Esto, en primer lugar, no es tanto una desviación hacia un lado, sino precisamente la rotación de las vértebras hacia uno de los lados. Y cuando ocurre precisamente la escoliosis, es un cambio en la estructura ósea. Es decir, las propias vértebras no solo se giraron, sino que también se volvieron curvas. En ellas ocurrió la llamada torsión. Muchos confunden la rotación y la torsión. ¿Qué es la rotación de la vértebra? Si imaginamos que yo soy una vértebra, entonces giro completamente así alrededor de mi propio eje. Y esto será rotación. Y respectivamente, pues esta rotación puede ser muy prolongada. Por ejemplo, me giré, me quedé aquí y los músculos me siguen jalando hacia este lado, pero ya no tengo a dónde girar porque ya he agotado completamente mi movilidad. Y es entonces cuando comienza la torsión. ¿Qué es eso? Es cuando ya se ha agotado la rotación. Como la vértebra es blanda, el hueso comienza a deformarse y el siguiente giro de la vértebra, como si fuera el hueso, empieza a ocurrir porque el propio hueso comienza a deformarse en espiral. Y cuando esta deformación de los huesos en espiral ocurre, también en la zona de la columna torácica, las costillas empiezan a deformarse. Y vemos un elemento como la joroba costal, que por un lado se nota en la espalda cuando el paciente se inclina hacia adelante y por otro lado en la parte delantera se nota como una diferencia en los arcos costales en la parte frontal. Puede parecer que un seno es más grande que el otro. En la parte inferior, una abertura costal estará más abierta en un lado que en el otro. Esta será la diferencia en las clavículas y frecuentemente también en los omóplatos. Y en la infancia, cuando la columna todavía tiene rotación, aquí también puede haber rotación en las costillas. Aquí hay mucho por hacer. En primer lugar, con ejercicios, terapia manual, osteopatía y masajes, para relajar los músculos espasmados y devolver las vértebras a la rotación correcta. Pero es muy importante realizar obligatoriamente ejercicios de fijación que corrijan la escoliosis. Y no solo cualquier ejercicio, sino ejercicios especialmente seleccionados. De eso hablaré un poco más adelante. En la edad adulta, cuando ya tenemos torsión de las vértebras, cuando hay arcos costales, es cuando realmente se forma la escoliosis. Este es un proceso terminado donde los huesos ya se han endurecido. También se puede trabajar con esto. Pero la tarea del terapeuta manual,
del masajista y de cualquier osteópata, de cualquier persona que trabaja con las manos, no es corregir la escoliosis, no es enderezar el arco, porque eso es imposible de hacer, ya que ya ocurrió la torsión de los huesos. De hecho, trataremos a ese paciente como uno sin escoliosis, buscando los mismos objetivos, es decir, mejorar la movilidad y reducir el dolor. Es decir, si llega una persona con escoliosis, trabajará sobre el dolor y el movimiento, no sobre su curvatura. Porque eso es imposible de hacer en adultos. Y en niños, tratar la escoliosis solo con masajes y osteopatía tampoco es efectivo. Ese también es un enfoque incorrecto, porque solo tratamos las contracturas musculares que volverán a aparecer. Es muy importante analizar la diferencia en la longitud de las piernas, porque una gran cantidad de escoliosis es del tipo ascendente. Es decir, tenemos una diferencia en la longitud de las piernas, una inclinación de la pelvis, y luego se desarrolla un arco escoliótico. En este caso, es obligatoria la corrección de la diferencia en la longitud de las piernas. En los niños será una plantilla compensatoria que estimulará el crecimiento de la pierna corta. En adultos se trata de usar una plantilla de soporte. Si miramos esta imagen, es una radiografía panorámica que se realiza para calcular los ejercicios, el grado de escoliosis y ver la diferencia en la longitud de las piernas. Podemos ver qué tipo de escoliosis tiene esta persona. Si el tipo de escoliosis es ascendente, el arco lumbar será más pronunciado. También verán diferentes posiciones de los huesos de la pelvis en cuanto a altura y una diferencia en la longitud de las piernas. Para corregir la escoliosis es necesario nivelar la longitud de las piernas, alinear la posición de la pelvis y luego trabajar en corregir la columna vertebral. En los adultos principalmente se trata de revertir la rotación. Se trata de la rotación de la vértebra, la torsión y rotación interna del hueso cuando ya está cambiado, prácticamente no se puede corregir. Con ejercicios se puede lograr que los músculos mantengan las vértebras en una posición más correcta y visualmente será aproximadamente un grado de escoliosis mejor y la persona se sentirá más aliviada. Pero esto también se logra solo a través de ejercicios, no con terapia manual. Ahora Internet y YouTube están llenos de una enorme cantidad de videos donde quiroprácticos, terapeutas manuales y hueseros ajustan vértebras, alinean a las personas y así sucesivamente. Pero eso es prácticamente imposible. Es decir, si tomamos un video con un doctor indio donde él está alineando a un niño y el título dice corrección de escoliosis, podemos notar que el niño no tiene ningún signo de deformidad escoliótica. Lo que vemos se llama desplazamiento agudo, es decir, la vértebra del niño se ha desplazado, ocurrió un espasmo muscular agudo y lo que vemos es una posición protectora de la columna vertebral ante un problema agudo. El quiropráctico acomodó bien el hueso, eliminando el dolor y enderezando al niño, pero esto no tiene relación con el tratamiento o la escoliosis en general. En otros videos vemos cómo los quiroprácticos acomodan el arco. Y esto da algunos efectos visuales, pero el asunto es que ese efecto visual literalmente se mantiene por medio día, unos cuantos días. Pero después de eso, de todos modos, todas las curvas regresan, porque todo esto se mantiene por la musculatura, y sobre la musculatura solo podemos influir con manipulaciones para relajarla. En realidad, lo principal no es la relajación, sino al contrario, un fortalecimiento específico de la musculatura y la corrección de la postura. Actualmente existen dos métodos principales para la corrección de la escoliosis, el concepto SIAS y el concepto Schrott. Y no son ejercicios súper difíciles. En primer lugar, se trata de seleccionar una posición correctiva, enseñar al paciente esta posición, una respiración especial en la zona de la curvatura costal incorrecta e involucrar la musculatura. No son muy intensos, pero sí muy correctos y asimétricos, porque si damos una carga asimétrica a un paciente con escoliosis, esto solo llevará a un aumento de la escoliosis, pero de ninguna manera a su corrección. Por eso también muy seguido me preguntan, ¿y nosotros nadamos? Si nosotros nadamos, ¿vamos a corregir la escoliosis? Por supuesto que no, la natación nunca ha curado a nadie, es simplemente un ejercicio bastante seguro. Y lo más interesante es que los nadadores profesionales, al contrario, muy a menudo tienen muchas deformaciones escolióticas, debido a que, por ejemplo, en la vieja escuela enseñaban a respirar hacia un solo lado al nadar estilo crawl.
Y cuando un niño respira constantemente hacia un solo lado, también ocurre una rotación de las vértebras en la zona cervical y torácica, y se desarrolla una escoliosis descendente. He visto muchos nadadores profesionales con escoliosis. Por eso la natación y el tratamiento de la escoliosis son dos cosas completamente diferentes que no deben mezclarse. Por eso el tratamiento de la escoliosis en niños es mucho más prometedor. Se realiza aproximadamente a los 6 o 7 años, cuando el niño ya puede hacer algunos ejercicios de manera consciente. En los niños esto se puede combinar con masajes, osteopatía, terapia manual, pero eso no es lo principal. Lo más importante es la selección de ejercicios y la realización de ejercicios especiales y correctivos. Y en los adultos esto es principalmente ejercicio. Es crucial observar la diferencia en la longitud de las piernas y equilibrar la pelvis. Si les interesa, invitaré a Olga Romanova. Ella les mostrará fotos del antes y después de la corrección de la columna vertebral con el método Schrott y analizaremos casos concretos. Espero que no tengan escoliosis, pero si sus amigos padecen esta enfermedad, compartan este video con ellos y traten la escoliosis correctamente. Estuvo con ustedes el Dr. Demchenko. Hasta luego a todos.